En la entrega de hoy queremos repasar algunas de las operaciones terroristas más brutales, las cuales quedaron registradas en cámara. No nos referimos a los atentados a gran escala que suelen ser tapa de los diarios, sino a secuestros y asesinatos a sangre fría efectuados por células insurgentes en lugares remotos del planeta. Te advertimos que utilizaremos material sensible, pero que retrata con fidelidad las calamidades que sufrieron las víctimas. Comencemos este nuevo episodio de Militarmente. Por lo general, los medios de comunicación se enfocan en las actividades del yihadismo islámico de Medio Oriente, pero el terrorismo llega mucho más allá de las fronteras árabes. Abu Sayyaf, también conocido bajo el nombre de Al-Harakat al-Islamiyya, es un movimiento separatista cuyo escenario de operaciones se encuentra en el sur de Filipinas, principalmente en las islas de Jolo, Basilan y Mindanao. Empecemos por el significado de su nombre, que da cuentas del nivel de brutalidad del que son capaces. Traducido del árabe se lee «padre del fabricante de espadas». El grupo fue responsable del peor ataque terrorista en la historia de Filipinas, el bombardeo del Superferry 14 en el año 2004, donde murieron 116 personas. Un estudio realizado en 2021 estima que la organización Abu Sayyaf tiene alrededor de 700 miembros, pero esta información puede ser tan solo propaganda para dar una impresión de debilidad e incapacidad operativa. Aún así se estima que en el año 2000 fue su época de mayor crecimiento. Entonces el frente estaba compuesto por 1.250 miembros. Muchos de ellos expertos en explosivos improvisados, morteros y el uso de rifles automáticos. Según fuentes estadounidenses, se sabe que el grupo terrorista fue creado en 1991 y que su característica principal es llevar a cabo atentados con bombas y secuestros, actividades que les proporcionan la mayor parte de sus ganancias. Según sus manifiestos públicos, el objetivo de Abu Sayyaf es establecer un estado independiente regido por la Sharia o ley islámica. Suena muy similar a la búsqueda del ISIS en Medio Oriente y el Cuerno de África. Si bien no tienen el mismo nivel de publicidad que Al-Qaeda o ISIS, esto no significa que el frente filipino no se encuentre en las listas negras de las potencias occidentales. Desde el 15 de enero de 2002 hasta el 24 de febrero de 2015, la lucha contra Abu Sayyaf fue parte de la Operación Libertad Duradera, misión emprendida por el ejército estadounidense en su cruzada global contra el terrorismo. Varios cientos de soldados del tío Sam fueron estacionados en zonas del sudeste asiático para entrenar a las fuerzas locales en actividades antiinsurgencia y de contraguerrilla. Sin embargo, esto no evitó que la organización yihadista concretara algunos ataques y secuestros de alto perfil. A continuación te contaremos la historia de uno que tuvo amplia repercusión en todo el mundo. My name is John Ridstow. I confirm we were taken captive from the Ocean View Marina in Samal Island in Davao. El hombre que acabas de escuchar es John Ridstow. Junto a él se encontraba Robert Hall. Ambos eran ciudadanos canadienses y fueron secuestrados en septiembre de 2015 durante unas trágicas vacaciones en Filipinas. Los norteamericanos se alojaban en el resort Holiday Ocean View, en la isla de Samal, ubicada al sur del país. Se trata de un hotel de lujo que hasta el incidente atraía a turistas de alto nivel económico. Es por eso que la organización terrorista Abu Sayyaf puso a ese establecimiento en su lista negra. Sabían que allí podrían encontrar extranjeros desprevenidos y con dinero. Un grupo de hombres armados ingresó a Ocean View, eliminando casi de inmediato a la escasa seguridad del lugar. Una vez dentro se llevaron a 4 personas, entre ellos a Robert Hall y John Ridstow.
quienes a la fuerza se transformaron en los voceros de las demandas de la organización yihadista. Junto a ellos se encontraban Marites Flor, novia de Hall, y el turista noruego Kjartan Sekinstad. Al cabo de unos días, los secuestradores demandaron el pago de un rescate de 300 millones de pesos filipinos por los rehenes, lo que equivale a unos 6.5 millones de dólares. Estas fueron algunas de las imágenes que dominaron los noticieros de todo el planeta. Alrededor de los hombres se podía ver a sujetos armados con fusiles de asalto y otras plataformas de guerra. Rostros tapados y una bandera negra con el emblema del Estado Islámico completaban la puesta en escena. Como es frecuente en estas prácticas, además del pedido de dinero, incluyeron algunas proclamas políticas de menor importancia para darle un aire de cruzada ideológica a su crimen. Una de las demandas incluía el cese de las operaciones militares del gobierno filipino en contra del frente terrorista. Please stop all of these operations so that negotiations can start about their demands. Por supuesto, los videos causaron revuelo y la intervención del gobierno canadiense en la negociación. De acuerdo con los terroristas filipinos, la fecha límite para efectuar el pago de los más de 6 millones de dólares era el 25 de abril de 2016. La organización yihadista pautó un plazo bastante extenso, comprendiendo que la entrega de semejante cifra no era un trámite sencillo. Tras 2 semanas de cautiverio, el gobierno de Filipinas declaró que sus fuerzas estaban haciendo todo lo posible por liberar a los turistas secuestrados, aunque siempre se mantuvieron firmes con su política de no colaborar con los terroristas. De acuerdo con las autoridades locales, negociar o entregar dinero implicaría ceder y propagar el terror en la región, dando el brazo a torcer frente a una de las amenazas más grandes del país. Además, se sabe que con esos fondos, Abu Sayyaf financia otros ataques contra la población, por lo que salvar a los canadienses era una condena a futuro para los locales. Así se refería al caso Restituto Padilla, el vocero de la policía de Filipinas. Our primordial concern is the safety of the kidnapped victims, as well as those of our troops and police officers on the ground. Pese a los esfuerzos conjuntos de parte del gobierno canadiense y el filipino, la historia de estos rehenes tuvo un final tenebroso. El primero en conocer la furia brutal de Abu Sayyaf fue John Risdell, quien fue decapitado el 25 de abril de 2016. El frente terrorista cumplió a rajatabla con la fecha límite planteada para el pago y demostró que lo suyo no era un juego de amenazas vacías. Al cabo de unos días, el ejército de Filipinas informó que se había encontrado la cabeza del turista canadiense en la ciudad de Jolo, una población localizada en una remota isla a unos 1000 kilómetros de Manila. El morboso souvenir se encontraba dentro de una bolsa de plástico que fue dejada a la vista en un camino de tierra, donde fue avistada por 2 motociclistas. Restaba ver cuál sería el destino del resto de los rehenes que cayeron en manos del yihadismo asiático. En junio de 2016 se conoció la peor de las novedades. Robert Hall había sido decapitado en medio de la jungla. Abu Sayyaf hizo pública la noticia para luego arrojar su cabeza en una de las calles de Jolo. Nuevamente los restos fueron encontrados por pobladores horrorizados. La única noticia positiva que llegó desde la jungla filipina fue la liberación de Marites Flor, novia del fallecido Hall. Al ser oriunda del lugar, en muchos casos ofició como intérprete y traductora entre secuestradores y rehenes, una experiencia horripilante que la marcó de por vida. Si bien el secuestro en el resort ocurrió en septiembre de 2015, al cabo de un año aún quedaba con vida uno de los 4 prisioneros, el viajero noruego Kjartan Sekinstad. El gobierno filipino no podía tener más sangre en sus manos, por lo que negoció la entrega de suministros de distinto tipo a los terroristas. La información precisa sobre ese pacto jamás fue revelada. Lo cierto es que el último de los rehenes fue liberado. En su rostro se reflejaba el horror de las experiencias vividas durante ese año en cautiverio.
Estas fueron sus primeras palabras luego de ser entregado a la policía. Devastating. Devastating. How many encounters you have been through during the almost a year in captivity? I think there was 13 encounters from the ground forces and numerous from helicopters. I don't even know how many. El estado de salud del noruego era deplorable. Había perdido varios kilos de peso y tardó varios meses en narrar todo lo ocurrido durante su cautiverio. La liberación de este hombre renovó la polémica sobre el pésimo manejo de la situación por parte de los gobiernos pertinentes. Desgraciadamente no fue la única vez que Abu Sayyaf cometió esta clase de crímenes. Es momento de conocer la historia de un alemán que pasó tortuosas jornadas en la selva filipina. Jürgen Kantner era un aventurero que no le temía a los desafíos ni a los lugares inhóspitos. Justamente durante un viaje realizado en junio de 2008, fue secuestrado por piratas somalíes. Los delincuentes lo transportaron a tierra y le hicieron caminar kilómetros sin saber dónde estaba, para finalmente ocultarlo en una montaña. En total fueron 52 días de confinamiento, pero Kantner sobrevivió. Su nombre se hizo famoso a lo largo de Europa y brindó entrevistas donde enunció frases épicas. Navegando es como quiero vivir y morir. Nunca estuvo claro cómo fue que Kantner logró ser liberado por los piratas somalíes. Algunos especulan que convenció a sus secuestradores con $600.000, algo que siempre negó. En una entrevista de 2009 indicó: «Fue la peor experiencia que viví, me intimidaban todo el tiempo, solo deseaba que un avión nos bombardeara para que muriéramos todos juntos». Pero esa vivencia nefasta no impidió que el alemán continuase con sus travesías en lugares recónditos del planeta. Desgraciadamente fue esa curiosidad la que lo condenó a cruzar camino con el yihadismo. El 5 de noviembre de 2016, Jürgen Kantner y su esposa Sabina Merz navegaban por las costas de Filipinas y Malasia, cuando de repente fueron atacados y abordados por terroristas del Estado Islámico. Los integrantes de Abu Sayyaf estaban armados con fusiles de asalto y no tardaron demasiado en reducir a la pareja, pero Sabina se resistió. Uno de los terroristas la mató y abandonaron su cuerpo sin vida en la embarcación. En cuanto a Jürgen, fue trasladado hacia las profundidades de la selva, donde las autoridades no tienen jurisdicción. Nuevamente la intención era secuestrar a un extranjero para pedir sumas exorbitantes por su liberación. Al día siguiente de su captura fue publicado este video. La organización yihadista filipina Abu Sayyaf aseguró este martes en un vídeo que decapitará en 12 días al rehén alemán Jürgen Kantner, de 70 años, si las autoridades de Berlín no pagan los $600.000, unos 560.000 euros, que piden por su liberación. Las imágenes eran claras y potentes. El hombre alemán estaba de rodillas y rodeado por sujetos armados. Detrás de él una persona blandiendo un enorme cuchillo frecuentemente utilizado para cortar la cabeza del ganado. La demanda de Abu Sayyaf era simple. Querían 30 millones de pesos filipinos, lo que equivale a unos $600.000 norteamericanos. El problema era que la política del país continuaba siendo la misma. Las autoridades locales tenían terminantemente prohibido negociar o brindar fondos a grupos terroristas, ya que luego ese dinero era utilizado para fabricar bombas o comprar armamento ilegal. A medida que pasaban los días y la entrega del dinero no se efectuaba, los terroristas de Abu Sayyaf se impacientaron y publicaron otros comunicados en redes sociales. Si los billetes verdes no aparecían, el siguiente paso era la muerte de su rehén. Como te habrás dado cuenta por el caso anterior, a estas agrupaciones no les tiembla el pulso a la hora de cometer crímenes horrendos. Trágicamente, el caso de Jürgen Kantner no fue la excepción. En los últimos días de febrero de 2017 fue decapitado. Sus restos maltratados fueron encontrados en las selvas filipinas el 27 de ese mes, poniendo fin a la tortuosa aventura final del alemán. Así lo anunciaron las noticias.
Presidential advisor on the peace process, Jesus Dureza, today confirmed the beheading by the Abu Sayyaf group of German hostage, Jürgen Kantner. In a statement, Dureza said the government grieves and strongly condemns the barbaric beheading of Kantner in Sulu. He stressed that up to the last moment, many sectors, including the armed forces of the Philippines, exhausted all efforts to save Kantner's life, but to no avail. Hasta el momento solo analizamos casos ocurridos en el sudeste asiático, pero está claro que el terrorismo desconoce de fronteras. Como te comentamos al inicio, Abu Sayyaf es una suerte de sucursal asiática del ISIS o Estado Islámico de Irak y el Levante. Resulta interesante comparar las prácticas de estos grupos, que pese a estar a miles de kilómetros de distancia, ven el asesinato como una estrategia para lograr sus fines. Lo que acabas de ver son los últimos instantes de vida de un guerrero kurdo que cayó en manos del Estado Islámico. De fondo se erige imponente la mezquita de Mosul. Ese bellísimo edificio religioso será testigo de otra decapitación, una de tantas en la larga y dolorosa guerra entre el ISIS y Kurdistán. ¿Por qué grabar un momento tan grotesco si no se pide rescate ni se efectúan demandas? Sencillo. El grupo terrorista yihadista no busca convencer utilizando amenazas, sino que pretende asustar mediante la realización de esos actos barbáricos. Los asesinatos son publicados a modo de propaganda para sembrar el miedo en el corazón de sus rivales. El pueblo kurdo es una etnia milenaria que habita en una región actualmente dividida en Turquía, Irak, Siria e Irán. Viven allí desde tiempos prehistóricos y han tenido etapas de mayor y menor libertad dependiendo del gobierno y el contexto mundial. Por ejemplo, durante la intervención norteamericana en Medio Oriente, muchos kurdos se aliaron con el tío Sam, ya que era una forma de ganar autonomía y desprenderse del yugo iraquí. El problema es que en 2014 nació un enemigo mortal. La red terrorista del Estado Islámico conquistó una porción de la Mesopotamia y fundó un califato de facto. Esto puso en riesgo a la población kurda, que comenzó a ser atacada y torturada. Desde entonces ambos frentes están en guerra con focos de combate esporádicos a lo largo y ancho de los países que componen Kurdistán. El odio entre estos rivales es brutal y resulta en imágenes como las que vimos previamente. Decapitaciones, fusilamientos y asesinatos de civiles están a la orden del día. Lo curioso es que en estos enfrentamientos no hay un componente fundamentalmente religioso, ya que mayoritariamente los kurdos profesan la fe islámica. El motor para esa guerra sin cuartel es étnico y territorial. Las imágenes que verás a continuación corresponden a supuestos militantes de ISIS que depusieron las armas y se entregaron a los guerreros de Kurdistán. Las autoridades kurdas se negaron a entregar los sujetos al gobierno iraquí, ya que temían que fuesen liberados o entregados a ISIS. La respuesta del Estado Islámico ha sido siempre la misma: capturar enemigos y ejecutarlos en cámara para amedrentar al rival. Lo increíble es que esa táctica también fue aplicada de forma interna para eliminar a supuestos traidores yihadistas que habrían colaborado con Kurdistán y Estados Unidos. En una demostración de crueldad y creatividad, el frente terrorista filmó a los sujetos entrando en un vehículo abandonado. No te imaginas lo que ocurrió luego. The three men were put in a car and blown up, according to this video translated by the site intelligence group. Recently, according to an opposition group with sources in Syria, ISIS's suspicions have turned inward to their own ranks. Se requiere de mentes especialmente sádicas para idear métodos de eliminación tan impactantes, más aún cuando se trata de tu propia gente y no de enemigos mortales.
Actualmente los enfrentamientos entre kurdos y yihadistas parecen encontrarse en una meseta. Derrotas importantes y el regreso de los talibanes en Afganistán terminaron reconfigurando por completo el panorama político de Medio Oriente. Lo único que resta es esperar que la región pueda librarse por fin de ese tormento. Como te anticipamos al inicio del video, hoy no repasamos los atentados masivos con mayor cantidad de muertes, ni los grandes operativos de Al-Qaeda o ISIS en Europa. El terrorismo puede adoptar diversas formas, y una de ellas es captar en cámara el asesinato de rehenes y prisioneros de guerra. Registrar el horror en imagen y sonido es una manera de perpetuar esos crímenes en el tiempo, de transformarlos en historia. Es por eso que grupos como Abu Sayyaf o el mismísimo Estado Islámico de Irak y el Levante se han vuelto expertos en la realización de estos actos brutales. Si te interesó este contenido y quieres seguir conociendo más historias impresionantes sobre el terrorismo mundial, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones del canal. De esta manera podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.